hermanos, buenos días. Vamos a empezar nuestro estudio del día de hoy. Vamos a continuar nuestro estudio ahí en el capítulo 7, en el versículo 9. Pero antes voy a hacer una pequeña resumen del principio del capítulo para situarnos en lo que vamos a ver. En este capítulo 6 vimos la apertura de los sellos. Iba a ser cuando el Cordero iba a empezar a abrir los sellos. Vimos que los primeros 4 eran 4 caballos, 4 jinetes. Pero luego el quinto, la multitud debajo del altar que clamaba al Señor, ¿verdad? Eran almas, no estaban todavía glorificados. Y luego vimos el sexto sello, ¿verdad? Cómo tiene 3 partes la apertura del sexto sello. Primero un gran terremoto, luego el sol se puso oscuro, luego la luna como sangre y las estrellas del cielo cayeron, dice, como higos en un higuero, en un vendaval. El cielo se desvaneció como si un pergamino se enrollara, o sea, quedó la nada. Y cómo la reacción de las gentes, cómo buscaban esconderse, ¿verdad? Procurar que no ser vistas por el poder del Señor que estaba manifestando todas estas cosas con la apertura de los sellos. Uno de los comentaristas dice que es curioso observar que esta gente que está en medio de todas estas cosas tremendas no buscan al Señor ni claman al Señor, claman a lo inmaterial: piedras, cúbranos; cavernas, escóndanos, ¿verdad? En lugar de buscar y clamar al Señor. Es una de las muestras de la impiedad, ¿verdad? Que no para nada toman en cuenta al Señor, aún en medio de una gran angustia y un gran terror. Y luego viene la segunda parte, que es el sellado de los 144,000 tomados de las 12 tribus de Israel, los 12,000 de cada tribu de Israel, ¿verdad? Cómo fueron sellados para que no fueran tocados durante la gran tribulación, y esos serían los encargados de llevar el mensaje, ¿verdad? Ellos habían visto, comprobado que aquello que habían oído y que nunca habían aceptado era verdad del Mesías. Entonces esos 44,000 convencidos son los encargados en la tierra de mantener el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Y la siguiente, la tercera parte es lo que ahora vamos a ver, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la lectura, con el versículo 9. Nosotros vemos aquí, ¿verdad?, que la siguiente visión que tiene Juan, recordemos que está en el cielo, las 2 primeras fueron en la tierra, estas 2 primeras partes de la apertura del sexto sello, tanto los terremotos, todo eso que caían las estrellas, que el sol, todo eso visto desde la tierra, y igual los 144,000 sellados en la tierra. Pero ahora la tercera parte, la visión es en el cielo, ¿verdad? Y dice que miró Juan y vio una gran multitud, la cual nadie podía contar. O sea, era una cantidad de gente inmensa, inmensa, inmensa. ¿Y de dónde venía esta gente? De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Qué quiere decir? Que eran gentiles, porque los 144,000 eran de la casa de Israel, eran judíos, pero estos son gentiles de todo pueblo, lengua, tribu del mundo, ¿verdad? Entonces dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, o sea, ya estaban listos, glorificados en la presencia de Dios
parados delante del trono y delante del Cordero. El Cordero, recuerden que está abriendo los sellos, ¿verdad? ¿En qué situación o en qué posición están? Y dice que estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ya vimos que la vestidura de ropas blancas ya significa que ya están aceptados, están glorificados, hay santidad en ellos, porque de esa manera pueden estar en la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando las almas debajo del altar que tenían que esperarse? Nomás eran almas, no tenían vestidura, no tenían nada, no estaban glorificados. Pero estos sí, estos ya están glorificados. Y hay otra característica, tienen palmas en las manos. ¿Qué nos recuerdan las palmas? La entrada triunfal, nos recuerdan fiesta, nos recuerdan alegría, ¿verdad? O sea, están contentos. Y entonces están con palmas en las manos. ¿Y qué hacen? Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. O sea, están dando alabanza y gloria a Dios por la salvación que ellos han recibido y que les permite estar ahí delante de Dios y del Cordero en el cielo. Recordemos que el cielo en un momento dado se convirtió en un templo cuando apareció el altar de oro y las almas debajo. En ese momento dejó de ser una sala de audiencias, ¿verdad? Como puede ser la sala de un rey, para convertirse en un templo. Y ellos están dando adoración ahorita ahí delante del trono y del Cordero. Y dice, primero dice que estaban en pie, y dice y que todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Recuerden que eso es lo que compone esa audiencia de Dios, ¿verdad? El trono donde está Dios, el Cordero que está a la diestra de Dios, abriendo los sellos, y los 4 seres vivientes que están alrededor, muy cerca del trono, y los 24 ancianos que representan los fieles al Señor, los glorificados. Muchos dicen que desde los tiempos antiguos, los que creyeron en el Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento representados por los apóstoles y las tribus de Israel. Otros dicen que no, que es nomás la iglesia, pero ya eso lo dijimos que lo dejamos a su criterio, ¿verdad? A medida que estudien la Escritura, para no imponerles una cierta manera de pensar, ¿verdad? Entonces, los ángeles están alrededor de ellos, de esa asamblea. Dice que están parados de pie, pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen los ángeles? Se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. O sea, se unieron a la alabanza de aquella multitud que estaba ahí alabando al Señor por la salvación. Y entonces los ángeles también se inclinaron y adoraron a Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay alabanza, surge alabanza. ¿Recuerdan qué decía la Escritura cuando todavía Jesús estaba entre nosotros? Que hay alegría en el cielo, gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces aquí estamos viendo el gozo y la alegría y la respuesta de los ángeles a la obra del Señor cuando ven toda esa multitud alabando al Señor. Por eso se postran y se unen a la alabanza. Dice, hay cosas referentes a la salvación que quisieran conocer los ángeles, porque el proclamar, el llevar la salvación, el predicarla, es un trabajo de nosotros. Y dice, los ángeles quisieran ver y saber acerca de eso, ¿verdad? Y entonces aquí vemos cómo se unen a la alabanza. ¿Y qué dicen, verdad? Adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y si nosotros observamos aquí en todas estas cosas que se le reconocen a Dios, que le pertenecen, son 7.
7 cosas, si ustedes las cuentan son 7. Y aquí vemos esa repetición del círculo de los 7, ¿verdad? Que quiere decir toda la honra, todos los reconocimientos, todo lo que pueda haber, le corresponde a nuestro Dios, al Cordero, que es digno de recibirlas, ¿verdad? Esa de expresión de los 7. Y hay una cosa que para observar aquí también. Esto ya lo habíamos visto antes, con la diferencia, estas 7 cosas, con la diferencia de que aquí nos menciona la acción de gracias, y en la mención anterior mencionaba la riqueza. La riqueza pertenece a nuestro Dios, y aquí menciona en lugar de la riqueza, la acción de gracias, ¿verdad? Es la única diferencia en estas 7 cosas, y terminan con un amén, o sea, así sea, ¿verdad? Vamos a seguir con la lectura del versículo 13, por favor, hermano. Nosotros vemos aquí cómo hay una cierta, vamos a decir, ¿y estos de dónde salieron? ¿Cómo están aquí? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta gente? Y entonces dice que uno de los ancianos, o sea, de los que están sentados en el trono y están coronados, se dirige a Juan y le dice, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Le pregunta Juan. La pregunta es como esas preguntas que nos hacen para tantearnos, a ver qué, ¿verdad? ¿Qué sabemos? ¿Cómo estamos? Y Juan no se atreve a contestar. No se atreve. Pues a lo mejor me equivoco. A lo mejor estoy bien errado. Entonces lo único que dice, Señor, tú sabes. Eso tú lo sabes, ¿verdad? Porque en alguna parte la pregunta iba dirigida también para ampliar el conocimiento de Juan, si acaso Juan no tenía el conocimiento completo. Y es curioso que se lo preguntara a alguien que había estado tan cerca de Jesús, que conocía toda la obra de Jesús, que se había dado cuenta de todo el proceso de evangelización hasta su momento de vida, que era el último que quedaba vivo de los apóstoles. Entonces, por eso es raro que le preguntara. Se supone que él tenía que estar enterado de todo. Pero recordemos que este momento, esta visión que Juan está viendo no es de su tiempo, sino es del futuro lejano. Cuando venga el día del Señor, eso es lo que Juan está viendo, ¿verdad? Mucho tiempo después, y lo que está sucediendo en el día del Señor, que ya en esto, cuando empezamos con la gran tribulación, desde la apertura del 6º sello, lo más grave va a ser en el 7º, pero ya empezamos, ¿verdad? Ya son los tiempos en que el juicio de Dios va a ser manifestado a todos aquellos que no han creído. Si ustedes se dieron cuenta, dice que estos salieron de la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, ¿qué queda en la tierra? Pues nomás los impíos, aquellos que no buscan al Señor, que no quieren saber nada de Él, que no les interesa nada de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso Juan no está enterado, quizás suponga, pero no se quiere equivocar. Entonces el ángel le da el conocimiento de aquello que le preguntó. Entonces cuando Juan dice, Señor, tú lo sabes, y él le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, han salido, estaban en medio de ella, tuvieron que sufrirla, ¿verdad? ¿Por qué? Por tardíos, por perezosos, por no haber oído la palabra y haber respondido sí al Señor. No, ¿para qué nos preocupamos? No, dice como en los días de Noé, ¿verdad? Que todo mundo, estos están locos. ¿Qué tiene haciendo un barco en un desierto?
Pues que cualquiera conoce que no es posible que pueda navegar un barco aquí, hasta que vinieron las aguas y entonces que se empezó todo a llenar y entonces sí querían entrar al barco, al último, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con ellos? El Señor había cerrado la puerta del barco, ¿verdad? Ya no había oportunidad. Y así pasa aquí también, que hay un tiempo, ¿verdad?, para responderle al Señor. Pero la misericordia de Dios es tan grande que todavía nos da oportunidad en medio ya de las dificultades. Y estos, en medio de las dificultades, son los convertidos por esos 144,000 sellados, ¿verdad? Entonces el fruto de ese trabajo son ellos. Pero tienen que sufrir la gran tribulación por haber sido tan cabezudos, tan lentos, tan poco dispuestos a oír al Señor, ¿verdad? Entonces sufren penalidad, sufren martirio, sufren muerte, pero conservan la fe. Y entonces por eso están delante del Señor. Son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Sabemos que el pecado es como un ropaje que tenemos. Es como un ropaje que tiene que ser limpiado, que tiene que ser lavado. Y dice que lo que nos lava es la sangre de Cristo. Es lo que nos lava de nuestro pecado, nos limpia del pecado, ¿verdad? Y luego ya somos limpios, pero además estos no solamente fueron lavados, sino que sus ropas fueron, ¿qué? Emblanquecidas. Quiere decir que no les quedó ni siquiera el mínimo de manchita o de que pudiera impedirles o estorbarles estar en la presencia de Dios, ¿verdad? O sea, fueron limpiados de pecado, justificados para estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces la tarea completa para estar delante de Dios. Hermana. Sí. Ahorita decía usted que estos tuvieron que sufrir el martirio, el sufrimiento, la muerte, ¿verdad? Pero hay aclarando que no por eso fueron salvos, no por dar su vida. Ah, no. ¿Verdad? No, porque no. es que así se maneja. Fue por creer. Hay una postura que así lo maneja, ¿verdad? Sí. Que los que queden en la gran tribulación, para ser salvos van a tener que dar su vida, van a tener que morir. Y eso va en contra de la doctrina, ¿verdad? Que solamente es a través del sacrificio de Cristo. Sí. Recuerden que desde que empezaron los sellos, hay muertes. Mucha gente muere de hambre, de pestilencia, por la guerra, pero esos no van al cielo. Esos no son mártires, esos no son... Mártir quiere decir en griego que significa testigo, pero testigo hasta la muerte. O sea que son testigos, aún aunque tengan la amenaza de muerte, siguen siendo testigos de Jesucristo. Pero eso es lo que significa mártir en griego. Entonces, no todos los que mueren son mártires. Nada más los que mueren por una causa determinada, ¿verdad? Por ejemplo, el que muere por una causa social, ya se le dice también mártir en las épocas modernas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el sacrificio de aquel ferrocarrilero que salvó de la explosión del tren que teníamos en los libros de lectura, ¿verdad? De Cananea, ¿verdad? Allá en Sonora, ¿verdad? El mártir de Cananea. ¿Por qué? Porque arriesgó su vida y sacó el tren del pueblo cuando se dio cuenta que iba a explotar y se lo llevó afuera al monte y se mató. Lo mató la explosión, pero salvó al pueblo. Ese es un mártir que muere por una causa. Y aquí vemos que todos los que mueren por la causa de Jesucristo son precisamente, como dice el pastor, los que son salvos, los que van al cielo, no cualquiera que muere, ¿verdad? Muchos murieron en la gran tribulación, pero por distintas causas, ¿verdad? Por terquedad, por lo que sea, pero no son mártires o no son testigos de Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice que emblanquecieron, que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero, o sea, lavadas y emblanquecidas, ahí está la explicación por qué, en la sangre del Cordero, o sea, que fueron testigos de Jesucristo, ¿verdad? Ahí nos los explica con claridad.
Y dice, por eso están delante del trono de Dios. O sea, esa es la razón de que estén en la presencia de Dios. Y les sirven. Aquí tenemos que poner atención. Recordemos que el resto de la iglesia que creyó oportunamente, como es el tiempo ahorita, que es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de creer. Los que creyeron oportunamente están representados por los 24 ancianos. ¿Cómo están los 24 ancianos? Sentados en tronos de oro, coronados, gobernando junto con Dios y con Jesucristo. ¿Y estos cómo están? ¿Igual? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Qué dice? Están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. Es otra función, es en otro nivel en donde están, son salvos y están en la presencia de Dios, pero no están junto con la iglesia. Están sirviendo. ¿Qué otros personajes hemos visto en la Escritura que le sirven a Dios? A ver, ¿quién me contesta? Personajes del cielo. Los ángeles. Los ángeles. Los ángeles son ministros de Dios, son ministradores que están al servicio de Dios para lo que se necesita Dios hacer con los humanos. Cuando Dios necesitaba comunicarse con Abraham, allá va un ángel. Cuando otra ocasión, allá va otro ángel. Aquí vemos cómo manda a los ángeles. Son los que le sirven a Dios. Y estos rescatados de la tribulación también le sirven a Dios. O sea, están en otro nivel, están delante del trono, pero en otro nivel. Y fíjense cómo dice, les sirven de día y de noche en su templo. Es lo que les decía yo, ya aquella sala de asamblea está convertida en un templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Este extenderá su tabernáculo lo vemos desde el Antiguo Testamento como es una figura simbólica en donde recordemos que Dios dio la orden de hacer un tabernáculo en donde se le fuera a adorar, ¿verdad? Y como ese tabernáculo tenía dos porciones, ¿verdad? El lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, que era el patio alrededor del tabernáculo. El tabernáculo era una tienda, como ahora vemos las tiendas de campaña. Era una tienda de ciertas medidas, dividida en dos partes, ya dijimos, el lugar santísimo y el lugar santo, y el atrio. Bueno, esta expresión, salud, de extender su tabernáculo, es, extender el tamaño de su tienda para abarcarnos y cubrirnos y protegernos a todos. En aquel tiempo, solamente los sacerdotes podían entrar al tabernáculo. Al lugar santísimo, nada más el sumo sacerdote una vez al año, nada más. Y al lugar santo, los demás sacerdotes para hacer el oficio del templo, ¿verdad? Ahora, en el atrio era el lugar de los judíos. Cuando el templo se hizo en Jerusalén, cuando ya Jerusalén fue el lugar que a David le pidió a Dios, Salomón primero, David primero y luego Salomón, que construyó el templo, ya con la aprobación de Dios, tenía varios atrios. El primero era el de los judíos, luego estaba el de las mujeres, luego estaba el de los gentiles. No cualquiera se podía acercar al templo, y no se podían traspasar esos niveles. Entonces aquí nosotros vemos que cuando viene Jesucristo, no solamente tenemos acceso al lugar de los gentiles o quizá al lugar de las mujeres, no, al lugar santísimo. El velo fue roto, fue abierto y entonces nosotros tenemos por medio de Jesucristo de entrada directa a Dios, lo que hasta el Antiguo Testamento no estaba permitido, ¿verdad? Pero Él, por eso se le llama el sumo pontífice. Pontífice quiere decir puente. Es el puente para nosotros llegar a Dios. Por eso nadie puede llegar a Dios nada más por medio de Jesucristo. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
¿verdad? Entonces ahí entendemos, y aquí vemos eso, cómo Dios es tan misericordioso que aún aquellos tardíos, tercos, que no querían entender, lo recibe. Porque ¿qué dice Jesús? Al que viene a mí, no le echo fuera, ¿verdad? Entonces Él es una gracia que no alcanzamos a comprender, lo que Jesús nos extiende, ¿verdad? Entonces, que ampliar su tabernáculo sobre ellos. Y dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. O sea, ya no tendrán molestias. Estarán tranquilos, felices, cómodos, ¿verdad? Ahí, delante de Dios. Hermana, tengo una duda. Aquí, en cuanto a los que han salido de la gran tribulación, ¿se refiere a todos los que aceptamos a Jesucristo o concretamente a quién? No, ya recuerden que el tiempo, cuando empezamos a explicar Apocalipsis, dijimos que hay periodos en el trato de Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento era el periodo de la ley, y luego en el Nuevo Testamento, cuando viene Jesús, es el periodo de la gracia. Y es el periodo de la iglesia, y es el periodo en donde tenemos el Evangelio y tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos enseña, que está con nosotros, que nos guía. Pero cuando se termina ese periodo de la iglesia, de la gracia, la iglesia es levantada. Ya nosotros ya no vamos a estar aquí. Es otro periodo, y ese periodo siguiente, que ya empieza el juicio de Dios, el día del Señor, es lo que estamos viendo ahorita. Ya no se trata de la iglesia, pero la iglesia ya está representada por aquellos 24 ancianos en los tronos, ya está coronada la iglesia. Estos son los que quedaron, que no se convencieron, que no creyeron para cuando se terminó el término de la gracia, el periodo de la gracia. Por eso es más duro, es más difícil. Tienen que pasar a través del sufrimiento para ir a la presencia del Señor, ¿verdad? Por eso debemos de poner atención, como dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Que no endurezcáis vuestro corazón por cuando todavía hay tiempo, ¿verdad? Porque llegará el día en que buscaremos al Señor y no lo hallaremos, ¿verdad? Entonces, por eso hay que estar atentos a ser oportunos en nuestra decisión por Cristo. Y sigue diciendo, ¿verdad?, que extenderá su tabernáculo sobre ellos. Vamos a seguir con la lectura, versículo 16. Aquí nosotros tenemos algo muy, muy especial. Bueno, primero que están bien cómodos, ni hambre, ni sed, ni calor, ni el sol los molestará. Y hay una razón por la que van a estar tan bien, tan cómodos, tan felices. Pues dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y nosotros aquí tenemos algo que para la lógica humana es una incongruencia. Es un cordero en función de pastor. ¿Se dan cuenta de la incongruencia? O es cordero o es pastor, ¿verdad? El cordero es para ser pastoreado, ¿verdad? Y el pastor es el que pastorea las ovejas. Pero aquí el cordero significa aquel símbolo de la salvación, de la protección de Dios para su pueblo. Desde el antiguo, allá desde el tiempo que estaban en Egipto, ¿verdad? Como el Cordero Pascual, la sangre del Cordero Pascual salvó la vida de todos los hebreos, cuando pasó el ángel de la muerte y mató a todos los primogénitos. Y luego, al venir el tiempo del Mesías, Jesús es el Cordero de Dios, que muere, que es sacrificado, y su sangre nos limpia de pecado, nos da la libertad del pecado, como allá en el Antiguo Testamento les dio la libertad de la esclavitud. Entonces sigue siendo esa figura simbólica, el Cordero, que muere por nosotros, ¿verdad? Por eso el Cordero, aunque está abriendo los sellos, sin embargo ese Cordero va a ser el pastor de todos aquellos redimidos
que ahora están en la presencia de Dios y que necesitan guía. Recuerden que ellos no tuvieron, fueron efectos, dijimos, tardíos del trabajo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya no estaba con ellos. Es la grandísima ventaja que tenemos nosotros, que tenemos el Espíritu Santo que constantemente nos está diciendo por ahí, no, recuerda lo que has aprendido, esto. Nos alienta, nos dirige, habla a Dios por nosotros. Cuando, voy a dar una expresión muy poco correcta, cuando metemos la pata, ¿verdad? Cuando somos necios, y sin embargo habla delante de nosotros, y Jesús también habla delante de nosotros. Entonces todo ese trabajo del Espíritu Santo no está. Entonces, ¿quién es el que los va a ayudar, a dirigir, a enseñar, a guiar? El Cordero. Por eso aquí dice, ¿verdad? ¿Qué? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará. ¿A dónde? A fuentes de agua de vida. O sea, esa vida eterna que ellos ya tienen prometida por haber creído en Dios, Él los guiará para que siempre tengan acceso a esas aguas de vida. Algo que nosotros tuvimos desde el momento que creímos, ¿verdad? ¿Qué diferencia? ¿Verdad? Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, ya no habrá sufrimiento. Pasaron mucho sufrimiento en la gran tribulación, pero el hecho de haber respondido al Señor en medio de la gran tribulación los sacó de ahí. Por eso son los que vienen de la gran tribulación. Pero sí, tuvieron que sufrir, ¿verdad? Por su tosudez, por su lentitud para creer, por su desidia, ¿verdad? Pero sin embargo, a pesar de todo eso, el Señor tuvo misericordia de ellos y Dios enjugará toda lágrima del sufrimiento que pasaron de sus ojos. Muy bien, con eso terminamos el capítulo 6. Todavía estamos... Sí, pastor. Quisiera regresar un poquito a la frase, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Sí. Que para mí me llama mucho la atención. Sí. Porque yo lo veo como, la palabra tabernáculo en la Biblia también se refiere al cuerpo. Sí. ¿Verdad? Es el tabernáculo terrenal. Sí, sí. Entonces yo lo veo como Dios extendiendo su persona, su presencia, sus bendiciones, ¿verdad? Sobre todos ellos. Por esa causa dice, no tendrán hambre, ni sed, ni calor, y serán pastoreados, serán guiados a fuentes de agua de vida, y toda lágrima de sus ojos será enjugada, ¿verdad? Manifestando como un resultado de ese extender el tabernáculo, ¿verdad? Sí. Como extender, como dice el Salmo 91, una protección. Del Altísimo, sí, morará la sombra del Omnipotente. Entonces, esa es la protección, cubiertos por el cuidado de Dios. Sí. Algo más íntimo. Sí, muy cerca de Él, muy cerca de Él. Muy bien, entonces vemos, ¿verdad?, cómo este capítulo 7 nos lleva hasta la terminación de la apertura del sexto sello, ¿verdad? Ya vimos que tenía 3 partes, la de las cosas de la naturaleza, luego los 144,000 sellados y esta gran multitud que es recibida en el cielo. Esa es la apertura del sexto sello.